La idea de pensamiento nacional es sugestiva porque desde el pensamiento nacional es la primera pregunta que se hacen los que se dedican a pensar lo nacional, si existe un pensamiento nacional. Yo creo que sí. El problema es que el pensamiento nacional creo que es el pensamiento de la subordinación, de la inmigración, de la periferia, ¿no es cierto? Es el pensamiento de los hombres que forjaron un país hace 200 años y que se preguntaron el porqué de sus limitaciones y hacia dónde hay que ir, digamos. Lo que pasa es que a veces también esta mirada europeísta que tenemos los argentinos, ¿no es cierto?, de comparar lo que nosotros hacemos con lo que hicieron otros, nos lleva a pensar que el pensamiento nacional es pobre en relación al pensamiento francés, al pensamiento griego, al pensamiento alemán, ¿no es cierto?, que plantean problemas más de orden, si querés, humanistas, donde ponen el horizonte muy lejos, ¿no? Pero la verdad es que el pensamiento me parece que mientras reflexiones sobre la idea del ser humano y reflexiones sobre la idea del futuro de las sociedades, siempre aporta. Yo creo que la arista del pensamiento nacional es una arista interesante porque es una arista, digamos, del pensamiento después del pensamiento. Y es muy difícil, ¿viste?, pensar después de lo que pensaron otros, y mucho más si lo hicieron bien, de manera sofisticada y refinada. Así que yo soy un defensor de eso, pero sobre la lógica de que nosotros debemos sentirnos mucho más orgullosos y entender la posición que nos ha tocado en la historia de la humanidad. O sea, la Argentina es un país relativamente joven, y bueno, se piensa también sobre la base de lo que pensaron otros, y eso no está mal. A mí me sorprendió muchísimo, porque además yo creo que eso tiene que ver con todo un proceso de revisionismo histórico que se da a partir de Cristina más que de Néstor, donde tal vez por los distintos perfiles, ¿no es cierto? Néstor era un hombre más de acción, un hombre más práctico, de entender la economía, y Cristina es una presidenta más del mundo de las ideas, de tener que encontrar más una raíz filosófica, una justificación filosófica a su acción y un encuadre teórico. Y yo creo que está bueno ese proceso, y es raro que lo haya hecho el peronismo para mí, porque yo esperaba que lo hiciera el radicalismo, ese proceso de andamiaje histórico, ¿no es cierto?, de las ideas de lo nacional y lo popular. Me llenó de alegría, primero en realidad me llenó de bronca, te voy a decir, porque cuando uno encuentra, digamos, que el adversario asume las posiciones de uno, la primera reacción es de sorpresa, la segunda reacción es de bronca. Y ahora estoy reconciliado con eso, además porque estoy más enojado con mis propios correligionarios, ¿no es cierto?, que con los compañeros del peronismo que reivindican a Jauretche y esa cultura nacional, ¿no?, llevado fundamentalmente a lo económico y a la reivindicación del Estado. La verdad es que es un tema interesante porque además me parece que explica bastante bien todo lo que fue también el proceso de transición democrática, entendida la democracia no solamente como la democracia política, sino como la democracia social, que es como la entendemos los alfonsinistas. La democracia se consolida en una primera instancia cuando se despeja las posibilidades de los golpes de Estado, y se consolida en una segunda instancia también cuando se despeja la posibilidad del aniquilamiento social que se había producido después de los 90. Yo creo que así como es impensable hoy que la derecha, por más lúcida o reaccionaria que sea, plantee una vuelta al autoritarismo violento, también es imposible, por lo menos esa es la esperanza que uno tiene, que la derecha en el futuro haga un planteo sobre la base de un país para pocos. Podrá ser un país desigual, digamos, pero va a haber un piso de dignidad que tiene que ver con los derechos que socialmente nosotros como sociedad hemos asumido, y eso también hace la consolidación de la democracia. En definitiva, hace la articulación de la idea de la libertad y la igualdad, ¿no?, que son las dos ideas que estructuraron el pensamiento tanto del radicalismo como del peronismo. Lo primero que garantizó Néstor en todo este proceso de la segunda, si querés, transición democrática o consolidación democrática, es el rol de la política, que estaba en juego. Durante los 90, una de las cosas que se pone en discusión es si la política tenía un rol o no tenía un rol. En general, la derecha sostenía que el mercado asignaba recursos, pero además asignaba prioridades, definía roles, y la política estaba relegada a un segundo lugar. La discusión sobre el rol de la política es una discusión que se ganó, y creo que se ganó para adelante también. Va a ser muy difícil volver para atrás de ese debate. En segundo lugar, el Estado, ¿no es cierto?, el rol del Estado en el proceso de distribución y de producción y de acumulación económica. Me parece que algunos podrán discutir qué tanto interviene el Estado, si interviene más o si interviene menos, si tiene que garantizar mayores o menores niveles de igualdad, pero que el Estado va a cumplir un rol para garantizar el bienestar de la gente, me parece que eso forma parte ya del bagaje colectivo.
Y en tercer lugar, creo que hay un debate interesante también, que es el debate latinoamericano, ¿no es cierto?, que es la integración de los países de América Latina y la necesidad de abroquelarse para pelear internacionalmente algunas condiciones mínimas de dignidad frente a lo que son los poderes hegemónicos. Yo creo que podrá la derecha intentar alinearse con los Estados Unidos, podrá la derecha cuestionar los acuerdos con el Pacífico, pero lo que la derecha no va a poder hacer es negar la idea de que Argentina esté inserta en un entramado mucho mayor de significaciones y de relaciones múltiples que hacen que nos tengamos que pensar sí o sí como latinoamericanos. Yo creo que la derecha y el radicalismo, asumiendo tal vez lamentablemente el rol de portavoz de la derecha, tiene un problema enorme, ¿no es cierto?, que es la capacidad de generar consensos alrededor de una idea que es profundamente desigual. Entonces yo creo que hay una dificultad y además hay una propuesta política para sortear esa idea de cómo garantizar una mayoría electoral que al mismo tiempo pueda provocar un país que no sea tan igual como el que teníamos o como el horizonte de sentido o de expectativa de sentido que nosotros teníamos nos proponía. Y yo creo que ahí ellos han encontrado una explicación, que es que la Argentina no ha logrado mejorar su propia performance, o sea, no ha logrado ser mejor, no ha logrado distribuir más la riqueza, ni insertarse mejor en el mundo, porque no respeta las instituciones. Y eso creo que lo hace también como forma de sortear sus propias insolvencias, ¿no es cierto?, sus propias insolvencias teóricas. Entonces vos fíjate, ellos han propuesto una contradicción fundamental, que es la contradicción entre república por un lado y populismo por el otro. Sin embargo, el antónimo de populismo no es república, sino es elitismo. Entonces, ¿qué diría yo tomándolo a Raúl Alfonsín? Tal vez la verdadera contradicción en la Argentina sea entre república democrática y república elitista. Es esa la verdadera contradicción fundamental, la que va a definir cómo se va a desarrollar el debate político de los próximos años. Yo soy de cultura radical, pero de formación marxista. Con lo cual, si yo te tendría que decir cuál es la segunda independencia, y yo sigo soñando con el socialismo. El socialismo, digamos, como horizonte utópico. ¿La independencia de qué? La independencia del consumismo, por ejemplo. O sea, si nosotros no logramos romper con las cadenas del consumo, ¿no es cierto?, con la sujeción cultural a las reglas de juego del mercado que nos hacen consumir para ser felices, nunca vamos a poder superar ese vacío existencial que nos da el capitalismo. La única chance, de verdad, de pensar ampliar los horizontes de sentido o ampliar las expectativas sociales es proponernos, como nos enseñó el Che, ¿no es cierto?, siempre superar las situaciones, reconocer nuestra condición, digamos, de hombres de trabajo, digamos, condicionados casi te diría por la dinámica del capitalismo en el cual vamos a tener que convivir, pero al mismo tiempo proponernos como horizonte de futuro la posibilidad de construir una sociedad, digamos, de igualdad, donde no haya ni explotador ni explotado, ¿no es cierto?, donde de alguna manera los seres humanos puedan distribuir el bien más importante que tenemos de manera equitativa, que es la libertad. O sea, ¿qué me sugiere una segunda independencia? La posibilidad de que todos podamos ser equitativamente iguales y libres.